Bienvenidos a Tapa Dura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os traemos un programa especial y os lo traemos, estamos aquí, César, hola César, ¿qué tal? Hoy va a ser calentito el tema, ¿eh? La pinta. Diego, hola Diego. Buenas tardes, bienvenidos a un ameno programa. Seguramente luego se incorpore Javi y yo, Andrés Moreno, vamos a tener aquí una tertulia. ¿Sobre qué tema? Sobre la censura. No hay censura. No hay censura. No. Allá por 1982, en Estados Unidos, cuando aquí estamos con Naranjito, allí la Asociación de Bibliotecas Americanas, ALA es su acrónimo, American Library Association, decidieron celebrar la Semana de los Libros Prohibidos. El objetivo de esta semana era celebrar la libertad para leer. Llama la atención que siempre hay libros prohibidos, cuestionados, y en este caso querían saltar esto. Subrayaban la importancia de asegurar la disponibilidad de muchos puntos de vista poco ortodoxos o impopulares para que todos los que lo deseaban en ese momento, pudiesen leerlos. Esta celebración se ha venido desarrollando, se han ido incorporando más asociaciones, más organizaciones, librerías, de diversos países, hasta que en este año 2023 pues, ha llegado aquí a la Biblioteca de Cobeña y hemos decidido hacer un programa especial para tratar este tema. El episodio en concreto lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte hablaremos sobre la censura en el mundo editorial. La segunda parte hablaremos, por así decirlo, de la autocensura que se hacen los propios escritores, los propios creadores, para, encajar o controlarse, ¿no? Entrar por llamarlo así. Además, en un episodio anterior de aquí del podcast, en la entrevista que tuvimos con Goretti y con José Gil Romero, hablamos de este tema. Lo dijeron ellos. Sobre todo lo dijo José. Y porque, como uno de los personajes de la novela El Enjambre era un censor, pues venía bastante a cuento y la verdad es que fueron bastante explícitos, lo cual os invitamos a que os podáis acercar a escuchar ese episodio. Luego el libro. También. La tercera parte de este episodio será la censura por parte de los lectores, o sea, lo que se llama siempre siempre no, en tiempo esta parte, la cultura de la cancelación. Y por último, hablaremos de la censura a posteriori, esto es, de obras publicadas hace X años, hace 10, 20, 30, 40, 50 años. La reinterpretación. Exacto, pero que hoy en día, tenemos hoy en día, no encaja en los tiempos. Y queremos hacerle un tuneo. Un tuning, ¿no? Como hacen con los coches, pues también con las obras. Se liman un poquito las esquinas y entran por el... Entonces, esperamos que lo disfrutéis. También dejar claro que para que este episodio pueda llegar, también vamos a hacer nosotros un ejercicio de autocensura, ¿no? Total. Para intentar, porque somos conscientes que, no podemos, nos está llegando a todos los lados, entonces para que llegue bien el mensaje... Andrés nos está diciendo que no podemos ser libres en todo momento. Nuestras opiniones y expresiones. No. Para saltar esto, vamos a intentar también dejar claro cuándo vamos a activarnos en esta propia autocensura para que... Correcto. Siempre hay expresiones que hay que cuidar y nombres que no hace falta mencionar. Y los tiempos que vivimos son más difíciles. Hay que ser correctamente políticos. Sí. The Big Brother is watching you. Así que vamos a empezar. Para esta primera parte de censura en el mundo editorial, creemos muy interesante empezarla con la lectura de unos fragmentos de una carta que una editorial X le envió como contestación a un autor que le había enviado una novela y esta editorial le hacía llegar esta carta. Sí. Entonces, Diego, a ver... No la voy a leer entera porque es bastante larga, pero hay partes bastante llamativas. Entonces voy a centrarme en esas partes. El autor es un autor de origen inglés, su nombre empieza por B y por C. No lo voy a mencionar porque no tenemos consentimiento escrito
por parte del autor y tampoco por la editorial. Entonces la carta empieza así. Permítame en primer lugar agradecerle personalmente habernos hecho llegar el manuscrito de su novela. Libro que, como usted solicitaba, ha sido leído y valorado por nuestra comisión de lectura. Luego se enrolla un poco más agradeciendo pues eso, la oportunidad y a continuación sigue. Es por este motivo que me complace informarle de que nos interesa mucho su novela y que estaríamos encantados de podérsela publicar, siempre y cuando acceda usted a valorar la posibilidad de realizar unos mínimos ajustes que permitan a la obra encajar mejor en la prestigiosa línea editorial que nos avala. ¿Podría usted, por ejemplo, cambiar la edad del protagonista para enfocarlo hacia un público más juvenil? La comisión considera que un personaje, el cuarentón que se desespera porque no encuentra piso, perfectamente podría ser un chico de 18 años. Continúo. También podría valorar la posibilidad de que fuera una chica y no un chico, ya que las heroínas despiertan el interés de la mayoría de nuestros lectores en los últimos estudios de mercado. Aprovecho para recomendarle muy respetado señor, con su nombre que empieza por La C. que todas nuestras sugerencias las realizan expertos en literatura por el bien incuestionable de su novela y por lo tanto de su carrera. Por su bien, ¿vale? Pues Sí, sí. La comisión también ha pensado que sería más interesante que la hija del cuarentón, con los ajustes anteriormente planeados, podría transformarse perfectamente en su mejor amiga del alma, que se marcha de vacaciones. No anunciará su marcha, sino desaparecerá de repente, probablemente secuestrada por una secta. El final que ha escrito usted es magnífico, pero todo es mejorable. Y por eso, por lo que... bueno, es que ahora vienen unos nombres y creo que no... Bueno, el caso es que el final, esta parte es bastante interesante. En lugar de caminar por la ciudad reflexionando sobre el sentido de la existencia, algo que si bien resulta interesante no encaja con nuestro target, podría aliarse con el ex policía, que todos toman por un loco menos el adolescente, para poder resolver la misteriosa desaparición. Si usted quiere, podría insinuar cierto enamoramiento por parte del ex policía. Y a mí la parte que más me gusta. Por último, señor, a título personal le recomendaría revisar el título. No sé si sabrá usted, y no tiene por qué saberlo, a mí me lo comunicaron hace poco, que existe un libro muy conocido llamado Sería conveniente evitar que el gran público que todavía desconoce su obra no pensara que es usted un autor falto de imaginación. Ajá. He de decir que el libro no se llama como el que mencionan aquí, se llama de otra manera, pero bueno, por si acaso. A lo mejor coincide en la misma letra. Sí, se asemeja, es un número menos. Sí. En lugar de tantos años de soledad, pues un numerito menos. Pero ¿os habéis fijado el lenguaje civilino? ¿No? Sí, con mantequilla. Sí, pero básicamente le han cambiado la novela de cabo a rabo. O sea, Básicamente le han dicho, tu novela es una puta mierda, cámbiala. O sea, no, Porque no encaja en nuestro target. no, la idea está bien, pero tienes que cambiar casi todo. Claro. Pero estamos sujetos a la dictadura del mercado. Eso es, los estudios de mercado. Sí, los estudios del mercado, lo habéis visto, lo del target, esa palabra, pero bueno, es que ya estamos sujetos a A ver, lo que yo creo que financiar. lo que yo creo que esto marca es que hay dentro de la censura editorial hay dos tipos de censura. La censura por las ganancias, porque no deja de ser un negocio y puede haber ciertas personas dentro de este negocio que consideren que es un negocio sin más, cuando el arte no es un negocio sin más. Y luego está la censura, pues propiamente porque no encaja dentro de los estándares del momento. Entonces yo creo que hay esos dos puntos. Pero fíjate, que la editorial no cuestiona el arte estético de la obra, sino directamente sobre aspectos que si encajan más o menos con la sociedad en la que vivimos. Y con los estudios de mercado. Por eso creo que esta censura... Pero el valor estético ni lo valora. O sea, tú fíjate, es lo que a mí me hace de pensar de que... Joder. Sí, pero por eso digo que hay dos tipos. Esta carta claramente es una censura por el aspecto de vender más o vender menos, claramente, pero luego existen otros ejemplos de censura editorial
pero relacionados o con el fondo de la obra o con la estética de la obra. Yo hasta puedo entender la parte del negocio siempre y cuando decir, bueno, esta obra veo que voy a conseguir vender libros, que es lo que trata mi negocio. Ya lo de recibo tu obra y lo que quiero es cambiártela para adaptarlo a lo mío, ahí ya me parece que se están metiendo en un sitio que no debe ser. Otra cosa es cuando ya está trabajando la obra, para eso están los editores que te pueden decir, te aconsejan, pues mira, pues esto, pues aquello, pero claro, es que a este señor le están aconsejando, no, están refiriendo toda la obra. Luego, por la otra parte, ahí para mí es donde es la censura con mayúsculas, la segunda parte que has dicho tú, que es lo que hace referencia a ideología o modas o lo que sea. ¿Qué buscamos? ¿Obras estériles? A ver, hay lo que hemos hablado del porqué de este programa, cuando la semana de los libros prohibidos elaboran una lista de los 13 o de los 10 libros más censurados en Estados Unidos y la censura de esos libros viene por parte de las editoriales, básicamente. No, y de los estados, cuidado. Es que en Estados Unidos va más por el tema de los estados que las editoriales, cuidado. Sí, pero esa censura sí que es puramente por el contenido o por la estética. Efectivamente. ¿Sabes? Esta, en cambio, que hemos visto aquí, es por el aspecto económico. Sí. Como hemos hablado antes, está, aunque no lo hemos dicho en el podcast porque ha sido fuera, esta lista, en su mayoría, lo que nos ha llamado la atención es que creo que son 13, efectivamente son 13, y uno es el único que no está censurado por cuestiones de sexo. O sea, ya sea por carácter sexual o porque tiene sexo explícito en la obra. Y ten en cuenta que esos libros son censurados y están publicados. Eso es. Que habrá otros muchos que no han pasado a publicarse, que han llegado hoy a la puerta de la editorial o a donde sea, y ahí ha sido su muerte. Totalmente. Que estos han tenido la posibilidad de publicarse y luego, pues, en cierto país, cierto estado, cierta institución, ha dicho no, esto sí o esto no. Pero ahí ya ha superado esa censura de que estamos hablando ahora, que es la censura del mundo editorial. También es interesante ver en esta censura editorial cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. O sea, cómo era la censura en los años 70, y no me quiero ir más atrás porque lo que hablamos es de censura moderna. Hasta ahora es muy sorprendente. Sí. Por ejemplo, te vas a los años 70 y hay libros de la generación Beat en los que el sexo explícito y el sexo... Estaba permitido. O sea, estaba dentro del estándar de la gente... De los tiempos. Sí, de los tiempos. O sea, entraban dentro del contexto hippie. Sí. Ahora mismo, algunos de esos libros, no voy a hablar de autores porque no merece la pena. Cualquiera puede coger un libro de esa época y leerlo. Pero, Lolita, sin irme. Bueno, y de la generación Beat, muchos de ellos... Sí. No entrarían. El camino de Young. Sí, a lo mejor el camino, pues sí, es el más light, pero solamente por el tema del tratamiento con las drogas y tal. Y aquí los hemos nombrado varias veces. Sí. Este libro hoy en día no se publicaría. Sí. Este libro y eso a mí me da pena, me parece triste. Hombre, es lamentable, porque al final es lo que decía yo, o como yo creo, al final no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que la literatura, la pintura, no dejan de ser, o sea, vale, son negocios, pero son negocios con un arte. O sea, son vendiendo el arte, con lo cual se pierde arte, se modo de expresión, se pierden obras y... Está claro. Que luego también hay que distinguir lo que es censura versus lo que es control de calidad. Sí, que también... Que hay otra historia, esa es otra historia. Sí. Porque claro, hay veces que esa línea es muy fina, otras veces son... Fina. Es que un editor te puede dar indicaciones, escucha un momento, pues para intentar afinar tu arte tu narrativa, tu manera de expresar. Tu estética y tal, eso es correcto. Ahora, directamente modificarte cómo es un personaje, darle otro tiempo, otra edad y tal, es que ya es modificar todo. O por la información que das, porque aquí estamos hablando mucho del tema de novela, pero también se puede dar en el mundo del ensayo.
Pero si tú... En la pintura, como estaba diciendo Diego, cualquier... No, pero yo me refiero más En la cuanto a historia, investigaciones o tal. históricos. Si tú, por ejemplo, te empiezas a inventar la historia, pues claro, ahí ya no es censura, es control de calidad. O sea, me estás diciendo que... Es historia, por es ejemplo, pseudociencia. o por ejemplo, que Cristóbal Colón, que llegó a América en el año 814. No, tío, ahí te estás columpiando. 1492 es las últimas. Entonces, por eso te digo que hay que también diferenciar lo que es censura, control de calidad. Porque hay veces que no, esto no puede ser porque esto es censura. No, eso no es censura, es control de calidad. Sí, pero ahí, o sea, yo estoy de acuerdo. O sea, Control de calidad es un término un poco raro. Ya, pero que si un libro es malo, ¿sabes? O sea, que no pasa nada, pero que la respuesta de la editorial tiene que ser, tu libro es malo. O es falso. O es falso. O lo que tú me pones aquí es más falso. Claro, pero no, oye, si el protagonista... No se acoge a los estándares de veracidad. Vale. Si el protagonista, en vez de ser de esta forma y de esta raza, es de esta otra forma o de este género y de esta otra raza, entonces ya me cuadra porque lo vendo mejor. Exacto. Ahí ya no, ¿sabes? Porque yo tengo ahora esta línea y lo que tú dices, los estudios del mercado me dicen que la ideología imperante hoy en día, si saco un libro que va en línea con esto, la gente lo va a coger mucho mejor. Claro, porque si, por ejemplo, por ejemplo, en la carta lo decía, ¿no? Es que nuestro público son las chicas jóvenes. Sí. Entonces, que eso también me da mucha pena, ¿no? Que al final restringirlo todo a algo muy genérico, ¿no? Chicas jóvenes de 18 a 25 años. Sí. Hostia, Claro, está todo muy estudiado. Pero bueno. Sí, y además que de esta censura editorial, lo que surge es el segundo punto que vamos a tratar, que es la censura del autor. Pues la censura del autor, también hay varios tipos de censura del propio autor, pero uno de ellos está marcado por el estándar establecido. Claro, efectivamente, lo que estamos hablando. Cambiemos. Sí. Pasamos al segundo. Venga, pasamos al siguiente. Al segundo parte, que es la censura que se hace el propio autor. Antes en la introducción... Los grados de temperatura van subiendo. Sí, porque este caso es que supera, es más grave. Sí, todavía más. Al principio comentábamos, ¿no?, el caso muy reciente que habíamos tenido con la entrevista a José Gil Romero y Goretti, que lo comentaban ellos mismos. Que ellos mismos, a la hora de escribir sus novelas, sus textos y demás, eran conscientes de esto. Sí, es muy heavy. Es muy heavy. Sí, es muy heavy. Claro. Porque la primera parte de la censura editorial da pie a persecuciones políticas, como han ocurrido en algunos momentos sobre autores. Pero esta censura es mucho más dura, porque lo que lleva es a que el propio autor se corta una pierna. No, escucha, directamente. O sea, está coaccionado solamente por esa situación. Y lo tiene, es como, digamos, una espada de Damocles en la espalda. Es que ya cada descripción... Todo lo que... O sea, si un escritor tiene que estar pensando en cada momento en cómo puede figurar esa frase, es que me parece... No, y a la hora de configurar los personajes, a ver, tengo que meter como sea este personaje, ¿no? Con estas características, porque como no lo meta, o tengo, yo qué sé, pues un personaje violento, un personaje tal, que a lo mejor te lo pide la novela, porque es que hay veces que es que no puede ser de otra manera, o porque tú quieres que sea así, tú eres el creador, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Claro, es que eso va que te veas obligado a tener que meter una cuota de personajes porque sepas que te lo pide, no, la sociedad, o que tú intuyes que es que como no ponga esto, no voy a poder publicar esta novela. O si yo qué sé, si esta idea, ¿no?, o voy hacia este sentido, es que no me van a publicar. Y entonces lo voy a cambiar para ver si de aquella manera, que eso, por ejemplo, yo creo que también mucho en el mundo de la fantasía, de la literatura fantástica, puede que alguno que se haya ido por ahí para intentar saltar ese... A ver, yo aquí creo que hay... o sea, vale, se puede pensar que esto no es un problema muy grave, pero hay que tener en cuenta que hay muchos autores
hay autores para los que su obra puede ser simplemente un medio de vida. O sea, pueden no tener mucho problema en esto, pero hay autores, y hemos visto muchos casos a lo largo de la historia, que su vida la entregan absolutamente en su obra. Y para esos autores esto sí puede ser un problema muy gordo. Hemos visto muchos casos a lo largo de la historia. O sea, gente famosa, James Joyce, estuvo torturado permanentemente por la censura. Y censurado, Ulises. Claro, y él lo sufrió mucho. Sí. Entonces, creo que es un caso muy, muy duro para algunos creadores, el tener que censurarse a sí mismos porque son incapaces de hacerlo. No, y hay veces que es que tú no puedes censurar, porque a lo mejor tu idea es algo totalmente realista y costumbrista. Entonces, tú tienes una realidad, porque a lo mejor no es una fantasía, a lo mejor es una realidad y tú quieres plasmarla como tal. Puede que a lo mejor no sea una realidad actual, sino de hace X años, decir, pero es que a lo mejor aparece esta escena, lo que tú decías antes, de sexo o de violencia o de ciertas opiniones que no entran, y dice, ¿y ahora qué hago con esto? Porque yo es lo que quiero, porque es lo que necesito, porque es la realidad que yo he vivido, ¿no? A ver, yo no voy a, en ese sentido, yo no voy a mencionar, porque hemos hablado de no mencionar autores y sí, más que gente muy conocida. Sí. Pero, por ejemplo, hay un caso de un autor en esta lista de los 13 que hemos hablado, un autor que sufrió unos abusos tremendos en su infancia, no solo sexuales, sino psicológicos por parte de sus familiares, y él en su obra lo mostró esto de una manera explícita y de una manera muy directa para que la gente pudiera entender el sufrimiento que él había vivido cuando era niño, y se le ha censurado absolutamente por lo que menciona. Ya, pero es que lo que menciona es lo que él ha vivido. O sea, es que es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos que ponerle un filtro a la realidad para que no lloremos? Pues no sé, me parece... Es que eso es una cosa que podemos leer en cierto momento, que nos hemos convertido en muy moralistas y tenemos una policía moralista. Sí. Y eso a mí me sorprende, que en los tiempos que vivamos con una policía moralista todavía. ¿En calidad de qué me vas a decir tú a mí o me vas a imponer a mí tus condiciones morales? No sé, a mí me sorprende eso. Y lo estamos admitiendo, cuidado, que lo peor es el lenguaje inclusivo. Inclusivo. Que yo no digo que no tenga una parte correcta el lenguaje inclusivo. Sí. Quiero decir que llevar las cosas hasta el extremo de mutilar una obra o mutilar a unas ideas, cuidado, que eso ya no es lenguaje inclusivo, es un lenguaje todo lo contrario. Pero es eso, que siempre antes, o sea, yo tenía la sensación, pues eso, que tú buscabas, ¿no?, lo que podías publicar, se preocupaban más por cierta calidad, por cierto nivel narrativo, por ciertos temas, ¿no?, que llegasen a la gente. Ahora se ha sumado una nueva preocupación para el autor. ¿Sabes? Ya no solo intento que mi obra me la publiquen y me la vendan, sino que no me la castiguen. No, es que... O sea, que no haya un término y que, bueno... Pero, o sea, hasta en la forma de crear esa obra te ecuaciona. No me digas que no, o sea, debe de estar, un autor está condicionado por los momentos actuales que vivimos. Sí, totalmente. Porque te está condicionando tu postura. No, Javi, bienvenido. No vamos a censurar los ruidos. No, pues, en ese sentido, César, Javi lo comentó en algún momento, que actualmente la literatura española tiende a ser muy monótona y muy plana todo, muy parecido neutra. Claro, o sea, muy parecido a las traducciones inglesas, lo dijiste. Claro. Y eso es un modo de censura. Efectivamente, no. Es que escucha, el propio creador se condiciona a sí mismo. Vale, bueno. Javi, ya habíamos anunciado que ibas a incorporar, se acaba de incorporar. Hola Javi, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de ser citado entre mis compañeros. Nada más cruzar la puerta. Ahora estamos en la segunda parte del episodio, estamos hablando de la autocensura por parte de los escritores, de los creadores, para evitar ser censurados. O sea, yo me autocensuro yo mismo para que luego no me censuren y poder publicar por lo menos algo parecido a lo que yo quería escribir en su momento. Ahí andábamos.
Interesante tema, claro. Sí, sí. ¿Tú cómo lo ves como autor, Javi? ¿Te han censurado alguna vez? ¿Te has censurado tú mismo alguna vez? ¿O te has condicionado la situación social que piensas que te condiciona muchas veces la forma de expresarte? A ver, pues mira, a mí me han censurado una vez. Igual lo tengo sí, como algo honorífico, ¿no? Como a bala. Sí, me hicieron una entrevista en una revista que era tipo... O sea, ni siquiera en tu arte, sino a través de un medio de comunicación. Sí, sí. Para que veas. Después de sacar el primer libro en 2004, El lector Espinoza, en una revista tipo, a ver cómo diría, de estas revistas que anuncian cosas de moda. Sí. Variety. Sí, exactamente, ese tipo, ¿no? Entonces se supone que era una revista ligera y tal. Y yo contesté de una forma muy normal, tampoco dije ninguna salvajada. Pero después se ve que leyeron el libro y algún cuento, hay un cuento bastante un poco violento, digamos, ¿no? Una panda gitanos que cogen a un niño y lo empiezan como a torturar. El gitano. De gitanes, por lo menos. Eso hoy no como el cigarrillo. O sea, pero has visto, lo que estábamos hablando hoy, eso no lo puedes hacer. Lo tienes que hacer mucho por el tema de la sociedad y la integridad de grupos. Porque Javi lo hizo en 2004, que si no... Claro. Es cierto, sí, o sea, la cosa se ha vuelto compleja. Bueno, a ver, me censuraron yo creo que por el libro, porque tenía ese cuento, y digo yo, pero en realidad nunca... Pero porque tocaste ese aspecto de esa espectro social. El tema más que eso, yo creo que fue por el hecho... Creo que fue más por el hecho de un cuento violento. Por la violencia, no por el tema de no por el tema de género. Creo que fue por la Entonces, ¿no te publicaron la entrevista? No salió publicada cuando me la había hecho y me la anunciaron y todo, y no salió, se censuró. Y me sorprendió mucho, la verdad, porque... Pero te podían haber quitado ese... o sea, directamente toda la entrevista... Desapareció, sí. O sea, es como a este tipo no le vamos a dar ninguna promoción. Vale. No entrabas dentro de su target. No entraba, claro. Ya es mucho, me parece a mí, que se leyesen el libro. No, porque muchas veces entrevistan y no se han leído el libro para nada. Sí. Entonces, en este caso... punto negativo en la censura, punto positivo que se han leído por lo menos. Lo que más me gusta es que se hicieron la entrevista y después se leyeron el libro. O sea, que la entrevista les gustó, ¿eh? Sí, así, y luego digo, no, este es un bicho malo. Sí. No, lo que te decía de que ahí el control ahora, de que, como lo de os comentaba al principio que estábamos hablando entre nosotros, en el tema de la obra de George Orwell de 1984, no estamos muy lejos de eso. Lo de la policía del pensamiento lo tenemos actualmente hoy. O sea, hay los mismos autores contratan a personas exteriores para que les digan si encuentran algo que pueda tener algo descalificatorio hacia un grupo. Lo que contabas de la influencer, ¿no? Sí, efectivamente. Lo de los influencers es que son policías. Es un prechequeo que haces tú mismo y dices, mira, yo antes de publicar esto lo voy a pasar a 5 personas para que me digan, porque claro, a lo mejor a una persona se le puede saltar, pero voy a pasar a 5 personas para ver que alguna persona me diga, ay, esta palabra mejor quítala, utiliza esta otra o bórralo. Pero es que tú imagínate, antes lo hacían los editoriales para buscar si podía ser un problema, un comentario como lo de Níger en el tema de los niggers. Ya los han censurado. De las novelas. Un comentario de eso del negro ya sienta mal por el género, en la integración de esos grupos. Entonces lo rechazan. Pero es que ahora mismo son los propios autores quienes contratan a ese tipo de personas para que se lo hagan ver a él. Para que la segunda parte de la censura no llegue. Yo creo que podemos pasar a la tercera parte, que es ya la censura por parte de los lectores. Bueno, y empezamos con la tercera parte del episodio, que en este caso es la censura por parte del público, por parte de los lectores. En este apartado... ¿Cuántos libros han quemado? Todavía huele a chamusquino por ahí. Todavía huele a chamusquino. Aquí hemos quemado unos cuantos, ¿eh? Sí, pero la historia de este es que también pasas de quemar el libro a quemar al autor. Sí, pero vamos, hay una cuerda muy fina, una línea muy fina ahí. Bueno, habría que distinguir, a ver, yo no sé si entiendo bien este tipo de censura. Habría que distinguir entre preferencias y rechazos
yo puedo preferir un autor o puedo rechazar a un autor que no me gusta, por ejemplo, no me gusta su ideología política. Claro. ¿No? Ujú. Entonces, ¿te refieres a que no lo leo? Por ejemplo, si no me gustan sus declaraciones políticas, voy y no lo leo. ¿Eso lo considerarías una censura? Eso no lo consideraría censura porque tú, el autor, va a su bola y tú vas a la tuya. Censura sería que tú impusieras límites a ese autor. Por ejemplo, en la semana de los libros prohibidos, parte del público de ciertas bibliotecas en Estados Unidos Sí. ha promovido campañas para que ciertos autores y ciertos libros no estén disponibles en ningún punto del estado. Ujú. Claro, es diferente el concepto. Sí, bien, entendido. ¿Pero por el libro o por su ideología, como dice Da Javier? igual, es indiferente. No es indiferente, cuidado, hay una diferencia abismal. Una cosa es la obra, que a ti te puede parecer más artística o menos artística o Claro, más pero- lograda, pero otra es la opinión personal e ideología. Claro, No pero, sé, es pero- que escucha un momento, esto es igual que, por ejemplo, Nietzsche, el nazismo lo saltaba, pero ellos confundían y hacían un relato de Nietzsche diferente totalmente de lo que él quería expresar. Lo utilizaron como personaje, igual que a Wagner. Cuidado, vamos a decir Ya, que pero- Wagner era como lo saltaba Hitler. Pues no, a ver si me entiendes, era un artista y él expresaba su... Otra cosa es otros muchos personajes y creadores que formaban parte de esa ideología. sí, pero, Pero otra cosa es que el público lo identifique o se mostrase manipulado y claro, pero lo que yo quiero decir es que te puede gustar su ideología o no estar de acuerdo con ella o no estar de acuerdo con ella, o te puede gustar su obra o no gustar su obra, pero tú no lo lees. O te Pero- dices, mira, no me gusta, no lo leo. ya. Ya está. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que aquí entre los cuatro montemos una campaña, o entre los tres Ya, montemos que una no- campaña, apedreemos a Andrés y le digamos, por como favor. tengas aquí a este autor, mañana no vengas. Ya. Es diferente. O y que solo promovamos y Sí, sí. ¿sabes? Vale. Es diferente. Eso es una censura. Pero eso es una censura institucional. No, eso tiene que formar No, parte no. de alguien que Eso, lo moviliza. no, pero eso No fueron fue... los propios lectores. Hombre, Sí. nos ha pasado. Claro, porque No. si hay, Pero porque hay están una obra que te influenciados, porque molesta- están influenciados de una parte exterior. Bueno, A ver si me entiendes. Para la que se influencia entienda. ahora está por todos los lados. Claro. Pero puede ser algo que los propios lectores, por lo que sea, porque Bueno, trata a ciertos personajes, la razón que sea, y me da igual, es lo que... querían, no, vamos a hundir este libro. Vale. O también hay veces que vamos a hundir a este autor. Vale. Es Por el hecho de como- qué. Porque claro, una cosa es lo que decíamos antes. Una cosa es censura porque trata este tema y es que no me gusta o lo trata de esta manera porque yo soy contrario. O otra cosa es un control de calidad. No, es que está mal escrito o lo que dice es falso. Lo que decía antes de que Cristóbal Colón llegó a América en el 819. Pues eso es falso. Sí. Eso, pues, en este caso, a mí podré decir, no, Andrés, mira, quita ese libro de la biblioteca porque está diciendo Ya. lo de 819 y eso no está bien. O que la gravedad en la Tierra es... Pero no será mejor... No sé, yo 10.000. siempre me pregunto una cosa. ¿No será mejor que enfrentamos la verdad a la mentira para que se demuestre a sí misma? O sea, va a prevalecer... Para mí siempre prevalecerá la verdad, te quiero decir, o la creación, antes que la mentira. Otra cosa es que... porque, ¿sabes una cosa? Si la enfrentas enfrente de la otra, va a caer por su propio peso. Sí, pero Una una cosa van a quita caer la en otra. el ridículo, como muchas cosas de la ideología. Ya. O sea, es que lo mejor es porque si estamos intentando darle barnices o una patina así para intentar suavizar todo y tal, no sé qué, y permitir todo, pues yo creo que vamos por mal camino. No, Te lo digo sinceramente. Es sí, una opinión. ¿eh? Si una cosa no quita la otra. Pero es eso, es enfrentar y saber la diferencia de lo que es censura a lo que es datos erróneos o No, yo un libro ya, malo pero que yo o te un quiero libro decir- malo. Pero que yo te quiero decir que ¿Sabes? yo Tú imagínate un libro que sería está pero lleno que de yo no ratas. sería censor de nada, ni hasta de la mentira. Ya. Si quiere, porque caerá por su propio peso. Es que escucha, es que de verdad, sinceramente, es que al final pero estamos dando luego- más importancia a ese hecho del que deberíamos de dar. No, pero yo te digo, por ejemplo, lo que decía Diego de la Galea, un libro lleno de ratas, que tiene 13 ratas por página. Que está mal hecho. No lo voy a censurar como tal, incluso a lo mejor
te puedo decir, mira, a ver si lo encuentras. Como un juego de encontrar las 7 diferencias, pues encuentra las 12.000 erratas. tiene 10.000 palabras y tiene 12.000 erratas. Sí. Pues tira para allá. Claro. Hasta puede ser gracioso. Pero hay otras cosas que ya no son tan graciosas. Ya, no. Siempre cuando tienen luego esa inquina dentro, pues ya sé que... Yo entiendo lo que dice Diego, y cuando un grupo de presión constituye un poder, ¿no? Por ejemplo, muchos temas, ¿no? Entonces, claro, pueden ejercer una censura. Un individuo solo no puede hacerlo. Hace su preferencia, tiene sus rechazos. Pero claro, si, por ejemplo, en Coveña surge un grupo de lectores que dicen no queremos que haya aquí literatura homosexual, ni de autores homosexuales, ni que tratemos de la homosexualidad. Ya está condicionado. Sí. Entonces, esos libros fuera de aquí. Y forman un grupo de presión porque lo consideran inmoral, por ejemplo, ¿no? Hay gente que, de hecho, o consideran que un homosexual es un enfermo, ¿no? Sí. Estamos viendo que gente que lo dice. Lo piensa, sí, lo dice, sí. Entonces, esta gente puede ejercer efectivamente una presión. Yo creo que eso habría que resistirlo. Claro. Sí. Porque... Lo puedes denunciar. Por eso. Pero que vivimos... Ha puesto el ejemplo pero vale cualquier otro ejemplo. Sí. O sea, por ejemplo, igual que... Pero bueno, no, queremos... Yo, por ejemplo, prefiero denunciarlo que censurarlo o prohibirlo. Yo no prohibiría nunca, intentaría no prohibir nada. Es que lo de prohibir me sienta mal. Yo creo que... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en una sociedad democrática hay que escuchar todas las opiniones, incluso las aberrantes. Digamos que hay un libro... Bueno, quizá el Mein Kampf de lucha de Hitler es el ejemplo. Es el ejemplo más claro, ¿no? Es decir, bueno, si ideas aberrantes que tal. Tienes que aceptarlo. Y yo creo que salvo casos muy... como el que Colón lo descubrió América en los años 800, la mayoría de las cosas son grises. O sea, no puedes... Tienen mitad verdad, mitad mentira, y se trata, yo creo, que de entrar en un diálogo. Efectivamente. Debate. Es que la cultura es el problema. El problema, exactamente. El problema es cuando, porque una cosa es los datos, ensayo, y la historia es cuando llega al tema de, por ejemplo, de la ficción, de la novela. Ahí, en realidad, no puedes censurar nada, porque tú incluso puedes crear un mundo en el que Colón fue a América en el 819. Sí. Forma parte de la fantasía. No, sí. ¿Qué vas a hacer? Sí, el problema aquí es que, efectivamente, César, yo tampoco quiero que haya ningún libro prohibido, pero la situación en la que estamos es que para que no se prohíban libros hay una autocensura, como ya hemos hablado, o las editoriales censuran. Pero la realidad es que... El contexto que nos rodea está confundiendo las cosas. Que los lectores se convierten en fuerzas que acaban censurando libros. O sea, a lo mejor... No, pero hay veces que ni conscientemente. Sí, puedes abrir A veces Twitter. que ni conscientemente. ¿Por qué? Porque tú vas presionando lo que decíamos antes a tu editorial, claro, o a tu autor, condicionando ciertos temas. No, es que mira, o lo que decía Diego antes, demasiado sexo, demasiada violencia, todos los personajes son machistas o son no sé qué. Entonces, la propia... inconscientemente o conscientemente también van dirigiendo y vamos dirigiendo, me mete yo también, nos metemos todos, pero eso es una realidad. Mira, había un hecho que cuando estuve leyendo sobre este tema, estuve documentándome con el tema de, lo visteis, los atentados del Charlie Hebdo en Francia. Y pues posteriormente los periódicos estuvieron haciendo estadísticas a la gente, opiniones. Y había una parte de la sociedad que lo rechazaba, pero que entendía la exaltación por ese ánimo. O sea, y es que me sorprende que se pueda decir eso. Ya, pero es que solo para entender que eso es así, solo tienes que abrir Twitter. Tú abres Twitter y ves las expresiones de odio y cómo grupos se concentran de manera espontánea para ejercer presión a otra persona. Pero ¿cómo podemos admitir de que, o sea, vamos a ver, es que yo, como el comentario que pero una cosa es admitirlo y otra cosa es que ocurra. Hasta llegar es que lo ves. Esa gente parte de la idea de que las letras matan, tienen el poder de matar, material. Y es que me sorprende porque es que las letras no tienen el poder material de realizar esa actitud. Pero esa presión, ¿sabes? En determinado Esto es igual que pensar de que la culpable de todo son las armas. No, las armas no. Es de quién manipula un arma. Cuidado. Son las personas, al final. No es la literatura, ni es la cultura, ni es tus ideas. O sea, es que
intentar asemejar las ideas a eso, a un arma, es peligroso. Pero la censura por parte del público existe. O sea, por ejemplo, y un ejemplo muy claro, y por no hablar de libros porque es un ejemplo muy claro, esa presión existe, por ejemplo, en los videojuegos. En determinadas situaciones, determinados videojuegos de disparos han sido el centro de odio de mucha gente después de determinados eventos. Pero bueno, yo me acuerdo hace un mogollón de años con los juegos de rol. Por ejemplo, Sí. Que salió el caso no sé qué, que se le fue la pinza y en ese momento era, no, es que no sé quién juega juegos de rol, manos a la cabeza, pero ¿cómo puede ser? Se está echando a perder. Bueno, pues después de Columbine, que fue muy hablado el Call of Duty, o sea, igual que existe eso, y esa prohibición de esos videojuegos en determinados estados de Estados Unidos fue promovida por la gente, no por el público, no por Activision, que en ese momento era la desarrolladora del juego, o sea, ni por el autor. O sea, pero por esa parte que decide eso son los que nos están cambiando la moral. ¿Quién, en calidad de qué te puedes tú ejercer de persona enfadada y decirme cómo tengo yo de persona enfadada? Tengo que tener, es que me sorprende. Ellos lo intentan. Pero ¿sabes una cosa? Es que la sociedad de hoy en día lo asume y se lo traga. Y lo fomenta. Ellos, mira las redes sociales. ¿Calidad de qué me dices tú a mí? De persona enfadada. ellos lo intentan. No, lo intentan. Si lo consiguen, claro, pero luego está en la mano de los... el resto, cuidado, ¿sabes una cosa? Esto es así. Entonces, bueno, vas siguiendo esa línea. La libertad de los enfadados está muy bien. Lo importante es darte cuenta, ser consciente. Y ya está. Cuanto antes, mejor. Pero bueno, es así. Bueno, pasamos a la cuarta parte. Venga. En este caso, la censura a posteriori. Y completamos la cuarta parte de este episodio con la censura a posteriori, que hemos llamado. Venga, a posteriori. A ver, quiero hablar. Ejemplos. Bueno, en este caso entendemos censura a posteriori es una obra escrita, publicada hace X tiempo, mucho o poco, que pasa el tiempo, pasan las modas, cambian lo que sea, y ya esa obra, entre comillas, como no se puede ver, resulta inaceptable, por la razón que sea. Últimamente estamos teniendo muchos ejemplos, pero siempre hemos tenido ejemplos, que antes lo comentábamos, de este tipo de censura. Ejemplos, opiniones, venga. Venga, Javi, habla de Disney. No, quería poner dos ejemplos. Uno es de hace 200 años, ¿no? O sea, que la censura posterior no es algo de ahora. Los hermanos Grimm, Jacobo y Guillermo Grimm, gran alemanes, fueron, en pleno romanticismo, iban por los pueblos de Alemania recogiendo tradiciones orales y cuentos orales, ¿no? Entonces ellos los publicaron en un momento dado. Claro, muchos de esos cuentos eran muy salvajes. Solo pensamos Hansel y Gretel, donde el padre abandona a los niños y hay el canibalismo de la bruja, etcétera. Lo de abandonar a los niños en el bosque era una práctica social que existía en épocas de penuria, o sea que los cuentos están recogiendo un hecho sociológico. Bueno, cuando los Grimm publican ese libro, los padres se indignan porque muchos cuentos tienen un final desgraciado y muy violento. Y entonces piden a los hermanos Grimm que rehagan sobre todo los finales de esos relatos tradicionales, y ellos acceden a hacerlo. Justamente un momento en que se empieza a distinguir la literatura infantil de la literatura para adultos, que hasta entonces estaba todo bastante mezclado. Y luego lo de Disney, pues bueno, comentábamos aquí antes que como Disney tergiversa un montón de cosas. Solo un maestro. Bueno, maestro, sí, podemos decir tergiversa o edulcoran. Adaptan y mejoran. Y como tienen tal poder de persuasión y tal difusión, al final nos quedamos con, perdón por la patadita, Aladín en vez de Aladino, que es lo que siempre se ha dicho cuando yo era pequeño, pero bueno, y así todo. Entonces, en el caso de Pinocho es un caso muy, muy particular, porque yo había visto el Pinocho de Disney y en una ocasión vi un programa, una serie de la RAI, de italiana, de Pinocho, y en uno de los capítulos terminaba con el ahorcamiento de Pinocho.
Yo me quedé completamente espantado, pero... No me queda Bambi. Bambi es una tontada al lado de esto, ¿no? Y entonces me di cuenta de hasta qué punto estaba manipulado, ¿no? O sea, que la manipulación no es de ahora, hay muchas motivaciones. Pero que viene de tiempo, porque decías antes lo de Disney y demás, cambiaron, hicieron las versiones de Disney, pero es que ahora otra vez Disney se vuelve a modificar. Lo vuelve a mejorar. Lo vuelve a mejorar, adaptar o edulcorar, o sea, yo no sé cuántos sinónimos se pueden, para otra vez adecuarlo a sus grupos, a lo que al target, al target, o que bueno, habrá pasado por cierto filtro de tal, ha dicho no, esto hay que cambiarlo, estos personajes ya no pueden ser así, hay que cambiarlos, porque las películas de Disney de los años, la mayoría son 80, 90, 70 y anteriores, a lo mejor, ¿sabes? Porque la Cenicienta que decías tú antes. A mí eso me impresionó muchísimo. O sea, la versión original de la Cenicienta, de cuando que la película de Disney, no me entra el zapato. La versión es, te va a entrar, pero ya te digo que sí. Un cuchillo. Eso aquí, lo comentaba Juan José Millás en el libro este de Somos, el de Humo, Solo Humo, hace porque bueno, el protagonista va leyendo los cuentos originales y aparece, en este caso lo de la Cenicienta y el tema sangriento de amputación de los pies para que entrase en el zapatito, y que luego un pajarito le decía, no, es trampa, mira, le está sangrando el pie. Y el príncipe se daba cuenta porque el zapato estaba lleno de sangre. Tremendo. Pero ¿os habéis dado cuenta de que muchas de las readaptaciones se dedican hacia la literatura infantil y tal? Es como se necesita adoctrinamiento. Desde la base y la raíz empiezas a adoctrinar al personal. Eso es lo que me sorprende. Sí, es cierto. Por ejemplo, ya que hablas de eso, en la literatura juvenil, lo que he detectado yo en general es que hay una enorme carga de moralina, de la literatura infantil y juvenil. Y a veces lees esos libros y se te cae un poco de las manos, porque les falta fuerza, les falta como la violencia en lo real. Y yo creo que eso muchos escritores de literatura juvenil se han dado cuenta, y están poniendo situaciones verdaderamente dramáticas, sin edulcorarlas, sin suavizarlas, ¿no? No, pero también hay... Aero no es fácil. Hay otro tipo... Las mismas editoriales están censurando a muchos de esos autores. Porque, por ejemplo, estuve leyendo hace poco de que una autora había sufrido una censura por decir algo así como sábana blanca, se lo cambiaron por pálida estatura. Pues no sé, porque decía que en el contexto no sonaba exactamente lo mismo y se lo tuvieron que cambiar. Vamos. Y lo reclamó. La medicina es diferente. Yo creo que antes se administraba moralina 400 y ahora es moralina 600. Lo que pasa es que es adaptarlo al momento. En este caso, pues es que ha habido muchos ejemplos. Lo último que por lo menos yo he escuchado ha sido lo del tema de Roald Dahl. Sí. La utilización de Agatha Christie también, sobre todo por la utilización, que al final, lo estaba investigando, lo de Roald Dahl, al final la editorial, que era una editorial inglesa, lo que hizo fue hacer las dos versiones. O sea, hizo una versión que era de Roald Dahl, quitando todos esos adjetivos que a él le gustaban, gordo, feo o lo que sea. Tal. Santillana aquí en España ha decidido no modificar. ¿No? De momento. Pero lo ha dicho. Pero la inglesa entonces ha decidido hacer las dos cosas, hacer una versión con las modificaciones y otra, la versión original. Aquí supongo que será para contentar a todos los targets. Claro. Decíamos al principio. Volvemos a lo mismo. Es que intentar adaptar, al final te conviertes en una literatura estéril. Pero que además, que yo no sé hasta qué punto eso es legal. Le está agitando peso específico a esa obra. No, pero que además hasta qué punto eso es legal y moral. O sea, yo como autor escribo, me muero. Sí. Y ahí queda, y mi obra tiene que quedar como tal. ¿Quién es nadie para cambiarte tu sentido de vida? Para cambiar mi texto? Mi texto es ahí. Que no te gusta, escribe tú otra cosa. Claro, se hace habitualmente adaptaciones. Por ejemplo, yo voy a hablar de una obra que, o sea, el Quijote, ¿cuántas veces lo hemos visto adaptado para niños? Bueno, vamos a ver, una cosa es por la dificultad del lenguaje y tal. Ya, no, pero... original, no, eso sí tiene sentido. Yo eso no estoy de acuerdo. Yo ahí sí que le puedo dar una cierta libertad a un autor
Por ejemplo, ¿cómo se llama aquí el autor español que ha hecho adaptación al lenguaje actual? Trapillo. Trapillo. Andrés Trapillo. Maestro, o sea, te lo digo verdad, de las letras. O sea, a mí me parece Yo no, de lo mejor que tenemos en la literatura. No digo que no haya buenas obras en eso, digo que en eso se usa eso para hacer modificaciones morales. Yo no lo veo como modificación, sino para acercamiento de esa obra a un pero yo no estoy hablando de que se haga solo acercamiento. Yo, creo que todos habremos visto ejemplos del Quijote en el que se suavizan muchos aspectos de la novela original para que los niños la conozcan. Ya, pero eso es una censura también, a posteriori. Bueno, yo considero que hay alguna... Que vean la serie ya. Intento entender de que es para más acercarlo a la cultura de un niño, entendimiento. Otra cosa es que desvirtúes el sentido de la obra. Hombre, muchas de esas adaptaciones al final es lo que hacen. Pero, por ejemplo, lo que estamos hablando de Ronald... A ver, es como si yo te voy a hacer una adaptación para adultos del monstruo de los colores. Mira, te hago un monstruo de los colores que el que está deprimido se suicida. ¿Quién es el autor? Pues estoy desvirtuando. Ya. ¿Quién es la autora de Manolito Gafotas? Elvira Lindo. Pues Elvira Lindo dice que lo intentó introducir su libro en Estados Unidos y le dijeron que un gordo con gafas no puede estar en Estados Unidos y que además sufre bullying. No se le ocurra a nadie. Es que nadie te va a publicar esa novela en Estados Unidos. Y en vez de Carabanchel lo ponen en el Bronx. Hablando de gordos con gafas. Claro, es como... El gordo con gafas, protagonista de la historia en la historia interminable, el protagonista es un gordo con gafas. Y en la versión de cine es un niño guapito, delgaditos, que no tiene ningún problema, que es popular, como dicen ellos. Por eso te digo que si estamos manipulados. Sí, también salió en la versión de Roald Dahl de Charlie y la fábrica de chocolate. Efectivamente. El protagonista Charlie no se parece nada en origen. Y ahí fue la editorial la que le dijo y demás. Pero bueno, estamos conceptuados a unos cánones y de ahí no nos salen. O sea, igual que los umpalumpas estos eran pigmeos. Pero dijeron, no, pigmeo. No es un conflicto la lión parda. Pero sí, y seguirá. Pero yo sobre todo defiendo al autor y a su obra. O sea, por ejemplo, ahora le cambian a Javi los gitanos de su obra, del de Pinoza, del cuento, por otro, y a mí no me parece bien. ¿Por qué? Porque eso es tal y como lo concibió Javi a su momento, en la realidad que él vio o que se imaginó en su momento, y ahí está. Y es un ejemplo de esa época. A mí lo que me sorprende es la idea y la esencia era esa. A posteriori es que la mayoría está centrada en un condicionamiento político de cada momento o moral de cada momento. Sí, pero no se quieren preocupar... Bueno, te he cortado, perdón. No, sigue. No se quieren preocupar de estudiar, por ejemplo, ahora en el club de lectura que estamos leyendo Ana Karenina. Pues lo importante es hacer un ejercicio de transposición, vamos a llamarlo. ¿Para qué? Para viajar a la Rusia de la época y entender el porqué. Que luego, evidentemente, tú lo vas a analizar con tu realidad y tu punto de vista actual. Eso no lo puedes evitar. Pero tienes que hacer, o de mi punto de vista, para que realmente tú puedas entender esa obra, tú tienes que teletransportarte a esa época, a ese momento y aprender. Porque si eso no lo entiendes, esa moralidad es... Porque si eso no lo entiendes... Eso es la ficción. Eso es lo bueno de la ficción, que te puedes transportar a otros espacios y otros tiempos. Pero para eso está tú y tu mente. Y saber ejercitar eso es una labor. Ya, pero hay gente que no quiere hacer ese ejercicio. Esa censura, tú no puedes coger, yo qué sé, un libro del siglo XV y adaptarlo a Ana Karenina, adaptarlo a los tiempos actuales. ¿Con qué quieres asemejarlo? ¿Con Rosario? ¿O con... Se vueltan las pestañas. Porque no puede ser. Es más, yo creo que tiene un valor que sirve de contraste. Claro. Es decir, cuando tú hablas del sometimiento de la mujer y estás viéndolo en La fierecilla domada, que es un cuento escandaloso, que es de la tradición y que luego lo toma Shakespeare, ¿no? Sí. El hombre que para imponerse a la mujer mata al caballo, mata al perro, no sé qué, la mujer queda asustada y domada, ¿no? Entonces,
¿qué vas a hacer? O sea, te cargas el cuento, es que no hay por dónde cogerlo, pero te sirve de contraste de lo que era el dominio, de lo que era una mentalidad, y ahí lo estás viendo. El problema es esa capacidad de interpretar correctamente las cosas, ¿no? Y precisamente te separas y dices, no quiero volver a eso. Efectivamente, lo ves por tus propios ojos y identificas lo que no te quieres convertir, pero dejemos de tener esa actuación paternalista de lo que tú puedes leer o dejes de leer, o sea, es que eso es doloroso. Para cualquiera que lo vea. Lo que pasa, César, es que existe, y por eso estamos haciendo este programa, porque realmente existe. Pero que nos demos cuenta de que por qué ellos nos van a dirigir a nosotros en nuestras forma de ver las cosas. Porque la sociedad funciona así, porque en todos estos momentos, si tú miras la historia en general, la censura ha existido siempre, porque desde el momento en que hay alguien que tiene un propósito, trata de embaucar a todo lo que puede hacia ese propósito. Pero al final lo que nos convertimos en fanáticos. Bueno, lo que lo digo de verdad es que la palabra fanatismo nos convierte en lo de los grupos estos estériles que nos estamos convirtiendo cada uno. Que si LGTBI, que yo los respeto, escucha, que yo no tengo ningún problema con ellos, o sea, y yo estoy de acuerdo. Ahora, que no nos convirtamos como los israelitas, con los palestinos, que encima que sufrieron y ellos supieron lo que era el sufrimiento, estén dando palos ahora sobre los demás. O sea, de esa manera. Es que parece que hay que censurar. Sí, aquí es el pitido otra vez. Sí, bueno, no, pero yo volvía a la idea original. A la idea original que veníamos diciendo. Mediáticos luego se conviertan en peores censores que la censura que sufrieron ellos. Joder. Eso es inevitable. Que iba a comentar, lo que comentábamos al principio, de que hay que intentar buscar canales que en un principio estén libres de esto, ¿no? Decía Diego al principio, plataformas para poder publicar sin ningún tipo de filtro, que al final, bueno, puede que al final también termine en redes o dirigido, pero por lo menos exista esta libertad para poder llegar y la gente, poder leer, que es sobre todo, yo me vuelvo otra vez a remitir al texto original de la Semana de los Libros Prohibidos de la Asociación de Bibliotecas, que es eso, de que la gente pueda disponer de diferentes puntos de vista poco ortodoxos o impopulares o populares o lo que sea, para que todos los que deseen leerlos. Y ya está. Tan sencillo. Sí, claro. Me hago una pregunta que no sé si... por ejemplo, los que se autopublican en Amazon, me ha venido la idea ahora. Los que se autopublican en Amazon sufren censura. Me gustaría saber si directamente... Censura hay en todo. No, seguramente no, pero que te quiero decir que no sé si Amazon tiene un corte. Te quiero decir, del primero antes de autopublicarte. Hasta donde yo sé, el corte que hace Amazon es muy ligero. Vale. Porque se supone que ellos analizan la calidad de la obra, pero en Amazon puedes encontrar de todo. Vale. O sea, yo creo que el filtro que ellos hacen es muy ligero, no se meten en eso. Hombre, yo me imagino que si, no sé, si llegas a un extremo muy... Ya. Algún comentario fuera de lugar. No, que pones el main camp ahí multiplicado por 2, pues me imagino que habrá... Y lo ilustras. Hostias. Lo que pasa es que en Amazon hay otro punto de censura, que sí que es muy importante. Los grupos. Que son los grupos de presión, que son las opiniones negativas. Claro. Si tú llegas y ves un libro y tiene media estrella, dices... Claro, esos son los policías culturales. No lo leo. Esos son policías culturales. Claro, o sea, existe censura, sí, a lo mejor no directamente por parte de Amazon, que lo desconozco, pero sí por parte... Estás expuesto a la otra. Esa sí que existe. Ya. A verlas ahí. No, yo me preguntaba si el mismo Amazon tiene su control o sus filtros. Supuestamente ellos cuando cuelgas algo ahí, hasta donde yo sé, te pone eso, que hacen un estudio de la calidad de la obra. Es verdad que O sea, entiendo que hacen una lectura de ella. Entiendo. No sé si la hará alguien o la hará un exterior. Pero en muchos casos... Sí es verdad que si tiene lenguaje malsonante, eso tiene que quedar contemplado. Pues si tú te fijas cuando entras a comprar un libro, te pone tiene lenguaje malsonante o está recomendado. Así como las series. Hay imágenes fontaban. No, pero y luego también están pues supongo que, al igual que en otras redes sociales, las denuncias de que si hay... Tú le das al botón de denunciar una publicación por la razón que sea, si hay mucha gente que le da ese botón, que a lo mejor no tiene nada que ver, pues yo he visto vídeos que no tienen nada, que a lo mejor se ve
una taza o lo que sea y te lo ponen como contenido violento. Y digo, pero ¿dónde está la violencia en un vídeo de una taza que está cayendo líquido? Pero a veces que son lo que tú decías, grupos que a lo mejor Que son grupos o por diversión Es que hay o gente- por odio o lo que sea. Ahora vamos a darle aquí y te sale eso. Esto de la reinterpretación, no sé qué autor el otro día que lo estuve leyendo y decían que, joder, es que todos sus protagonistas son blancos, es que no sé qué. Digo, madre mía, hasta ahí vamos a llegar. O sea, hasta que te hagan un estudio, por menos un ensayo de tu trayectoria. Si con tu los, novela cumple cuotas. claro, si cumple con todo. Ahí jugué. Sí, Ciertas raciones has cumplido, ya has hecho. Bueno, depende. Tú por lo menos has tocado. No, habría que mirar el resto de cuentos. Pero no me digas que nos sorprende de que empecéis a opinar de que es que este autor ha tenido todas sus obras, los protagonistas son de raza blanca. O sea, entrar a ese no sé, con la lupa y mirarle todo Bueno, pues, aspecto, me parece brutal. Mantente a la espera porque yo creo que todavía nos queda mucho por ver. Pues, Pero bueno, sí, prepárate que dentro de 10 años tu intervención en este programa es pitido permanente. Bueno, sí, y luego tenemos que tener cuidado porque dentro de poco no hemos entrado en este tema, lo de la inteligencia artificial. Eso ya lo Bueno, Que cuidadito con él. haremos otro. Otro debate. Bueno, esperamos, yo creo que ya queda muy, muy completito. Esperamos que a nuestros escuchantes les haya gustado, que expresen sus opiniones también en los comentarios y demás, lo que les parece, lo que no les parece. Yo me gustaría que Javier... A nadie. Aquí tenemos que Javier leyera un comentario de Harold Bloom. Os digo una cosa, aquí tenemos un censor que es Andrés. Ahora Andrés, cuando se pone a editar el programa, corta y pega donde le da la gana. Eso es falso, pero vamos, lo saben los chinos y la China. Hola, otro pi. Pero bueno. Un comentario que hace. Una reflexión sobre el tema de los tiempos de... Sí. Bueno, a ver. Harold Bloom dice... Harold Bloom es uno de los grandes popes estudiosos de la literatura. El mejor crítico que ha habido. Un gran crítico, también tiene su lado oscuro. Sí, es oscuro. Por ejemplo, ignora no sé quién es Quevedo, lo cual para mí es un defecto fundamental, etcétera. O sea, la literatura inglesa la domina, pero... Ese es uno de los que te decía de que, por ejemplo, a él anglocéntrico criticaban de que siempre hacía ensayos y críticas de autores blancos. Nunca ha utilizado autores... Sí, es que claro. O del espectro del LGTBI Pero bueno, no le vamos a censurar. Bueno, voy a leer lo que tú me has puesto. Bueno, a mí me gusta mucho a este hombre, siempre que lo he leído. Dice que... bueno, voy a leer algo en lo que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, vamos a dar a ti. Harold Bloom acuñó el término, ojo, escuela del resentimiento, ojo la palabra, para describir a aquellos activistas y críticos con poca sensibilidad artística y literaria que convirtieron los análisis basados en la raza, la clase y el género en algo esencial para decidir qué obras santificar y cuáles aborrecer. Leer al servicio de una ideología cualquiera es, creo, no leer en absoluto, escribió Bloom. Y yo estoy de acuerdo con O sea, efectivamente. Poder de los enfadados. Poder de los enfadados. Lo que pasa es que ahí yo creo que lo que omite Bloom es la necesidad de toda una literatura que ha estado marginada durante mucho tiempo y que no está en el canon y que merece una visita. Pero, por ejemplo, Oscar Wilde, ¿crees que ha sido defenestrado? Ya, pero ¿y cuántas mujeres han tenido que escribir con nombre de hombre? Bueno, ya, pero también tenemos a Virginia Woolf, a muchas personas que sí, que yo no digo que en parte no. O sea, a ver si me entiendes. ¿Y cuántas no? Claro, si tienes una que sí, pero ¿y cuántas no? Que sí. La crítica que hace Bloom... que no hemos sido justos, estoy convencido de ello. Con muchos espectros de la sociedad, estoy convencido. Pero tampoco hagamos de esto una búsqueda... Vamos a ver. Sí, pero se trata... A ver, Bloom, por ejemplo, dice que critica programas en las universidades norteamericanas donde se están estudiando a una autora afroamericana o negra de principios del siglo XIX y no se estudia a Dante o a Esquilo. Dice, esta escuela del resentimiento está buscando en autores que a lo mejor tienen menor calidad que Esquilo. Claro. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Entonces, son los analfabetos porque se preocupan. De acuerdo. Eso, creo que tiene razón. Pero lo que no se puede obviar es que hay que rescatar un montón de autores que no se conocen para valorarlos en su justa medida. Y entonces eso crea una fricción que yo creo que Bloom es un poco ciego para ver también y le llama resentimiento con desprecio. Yo creo que Poner un ejemplo de la literatura española, ¿no? Que son las famosas Sin Sombrero, que es la reivindicación de un montón de autoras, de escritoras, de pintoras,
de la generación del 27, principios de siglo, que están completamente olvidadas, que no salen en los libros de texto, que yo cuando era profesor no explicaba. Primero porque yo no los conocía bien y segundo porque no estaban en los planes. Entonces, yo no voy a dejar de explicar a Lorca, ni a Alberti, ni a Cernuda, es indiscutible. Pero tengo que informarme y tengo que dar voz a esas mujeres, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que están ahí y que muchas tienen un gran valor. ¿Has visto? Exacto. Estas semanas han salido posteriores un artículo en El País con lo de la pintura. El comentario que tú decías, de Ángela Castro, está en Reina Sofía, que esa mujer sufrió lo que no hay. O sea, de verdad, si podéis leeros solamente lo poco que aparezca en Wikipedia, de verdad. Es increíble. En el comienzo de la abstracción, yo leí un artículo que la primera persona que hace abstracción era una mujer, no sé si era en Noruega, que ha pasado totalmente desapercibida, no está en la historia de la pintura, y es la primera que tiene cuadros no figurativos. Por eso es lo que tú dices, el equilibrio. Ya que lo tenemos, vamos a darlo a conocer. Quitarlo anterior, tampoco, hay sitio para todo. Pero a lo mejor antes era un 90-10 y ahora es un 60-40 o el porcentaje que sea, pero todo tiene que estar representado. Es una realidad, no puedes obviarla. Pero todo lo que defiende. Que luego lo otro no quiere decir que lo otro lo vayas a tirar y ya esto no lo vamos a dar porque ahora lo que impera sea esto otro, que eso sería un error. Empobrecimiento. Sí, ¿no? Exacto. Pero es verdad que por justicia hay que rescatar autoras que merecen la pena y que están orilladas por ser mujeres o por ser... Pero ¿sabéis una cosa? Que nos vamos a dar cuenta, por su propia calidad, nos vamos a dar cuenta de encontrar eso. Sí, pero primero hay que leerlas, hay que editarlas. Mira, María Teresa León, yo estoy muy interesado en esto. María Teresa León, por ejemplo, es una gran cuentista, vivió a la sombra de Alberti en muchos aspectos, ¿no?, de su vida, y además sabemos la historia que luego Alberti la abandona cuando está enferma. Tiene una serie de cuentos, sus cuentos completos no están publicados. Y es una autora que merece la pena. Yo he tenido que hacer una investigación sobre ella. He ido a la Biblioteca Nacional a coger libros del año 47 y 53 publicados en Argentina, que yo creo que están ahí, que nadie los ha abierto. Seremos cuatro gatos. No es conocida. Y no seré yo quien valore y diga qué lugar ocupa en la narrativa breve en lengua española, pero desde luego tiene un peso y merece la pena y hay que conocerla. Sí. Te hablo de este caso y hay muchos más. Bueno, es justo de lo que habla la semana del libro prohibido, que de lo que se trata es de dar voz a todo el mundo. Sí, exactamente. Y valorar las cosas en función de su nivel artístico, no en función solo de ideas o solo de prejuicios. Exacto. Pues yo creo que nos vamos a quedar con esta última, que volvemos otra vez a la base de la semana de los libros prohibidos y volvemos a decir lo mismo. Esperamos que os haya gustado el episodio de hoy, que compartáis con nosotros vuestras opiniones sobre este tema y bueno, que lo habéis disfrutado, por lo menos como lo hemos disfrutado nosotros haciéndolo, que yo creo que lo hemos pasado bastante bien. Se ha notado. Nos falta la cervecita. Ustedes no nos dejan ver. Así que... Eres censurado. Esta gente... Pero bueno, y como siempre, pues nos despedimos con una frase, en este caso de Pedro Laín Entralgo, que dice... Pues dice algo así como: la lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más. Y como siempre nos despedimos, la lectura, como la vida, es maravillosa. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.